Miren, esto es como un espejo. Parece el cielo, de verdad. Una cosa es verlo en fotos, en videos, y otra cosa es verlo en persona. Ay, qué miedo. Ahora la cosa va a ser para bajar. Este es más pequeño, mucho más pequeño, ¿no? Este es el terminal de La Paz. Uyuni. Panasur creo que es conocido, vamos a ver. Titicaca también es conocido, vamos a preguntar a los dos. Hola, ¿qué tal? Buenas. Sí, Uyuni. ¿Cuánto está? 180. Vamos a preguntar acá en Panasur. Buenas, para Uyuni, ¿cuánto está? 170 bolivianos. ¿Qué tipo de...? Busca Malay, 160 gramos. 160 gramos, 170 dijo, sí, ¿no? ¿Y qué incluye? ¿Te dan frazada? Calefacción, manta de viaje, puerto USB, Wi-Fi. ¿Y a qué hora sale? A las 9 de la noche se llega a las 6 de la mañana en Uyuni, y el de las 10 de la noche llega a las 7 de la mañana. Hay dos turnos. El de Cualquier tour que hagas allá, 10 y media de la mañana. Comienza, pero para comprar los tours, aquí ya tenemos que estar. 5 de la mañana. Ya comienzan a venderlos. Sí, para hoy en la noche. Y también podemos comprar el pasaje de regreso. Directamente allá de regreso. ¿En las 24 horas? A partir de las 8 y media de la mañana. Ok, ya compramos los pasajes, 170 bolivianos. 10 bolivianos más barato, pero es prácticamente lo mismo. Y Panasur también he escuchado que es buena empresa. Boletos. Ya estamos en el bus, están más o menos los buses. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver. Si te dan una frazadita, pero no sé. Bueno. Ya estamos llegando, creo. Ya llegamos a Uyuni. Hemos llegado como a las 7 de la mañana. Se suponía que íbamos a llegar como a las 6, pero se ha demorado el carro porque estaba yendo lento un poco, porque había mucha lluvia. Y aparte había un accidente de un carro que creo que se volteó y ahí nos demoró como media hora. Pero ya estamos acá. Fuimos a comprar los pasajes, pero las agencias todavía no habían abierto, abren recién a las 8 de la mañana. Así que como la agencia estaba cerrada, nos fuimos a sacar los tickets del tour para que nos lleven a Uyuni, al salar de Uyuni. Decidimos ir con Alcaya, se llama, creo, ¿no? Alcaya, que está en la misma avenida ferrocarril. Ahí les voy a dejar el dato. Sí. ¿Me puede dar información para el salar de Uyuni para hoy día? Ya. ¿Cómo es? Okay. Las esculturas están. Ahí está esa mano de sal, las gradas, los pirámides, laberintos, todo eso está aquí. Ya. Y en la tarde nos acercamos a la orilla para hacer la entrada de sol. Ahí es el espejo Sí. el espejo que le Sí. llaman, ok. Y Uyuni, 7:30, 8 estamos llegando. ¿Cuánto está? A 250 200 bolivianos por persona. Ok. Llevamos 6 pasajeros en el auto. Ya, pues de una vez entonces. Yo tenía buenos reviews. Ya. No, siéntese. Ah, ya. Ay, se me duele. ¿Se camina bastante o no? No. No mucho, ¿no? Porque hemos caminado. A ver. Nos ha costado 250 bolivianos. Incluye comida y un snack con el vino en el atardecer. Ay, hay muchos carros por acá. No, ya tenemos, gracias. Pensará que recién estamos llegando. Hemos llegado ya hace como 2 horas, son como casi las 9 de la mañana. Ya reservamos. Ellos creo que abren temprano, ¿no? 7:30, ya estaban abiertos. Ya. Vamos por acá, que hay mucha gente. Bueno, y de ahí nos fuimos a tomar desayuno. Al frente hay un restaurante. Y también pueden ir al mercadito que está como a 2 cuadras más abajo. Pero nosotros decidimos
tomar ahí también saliendo del... No, ni se hemos ido, sí. Saliendo del terminal hay bastantes puestitos así como ambulantes que venden también comida, si desean, no sé. Desayuno americano y continental con su omelette. 35 bolivianos y eso, ¿cuánto está? 25. ¿Cómo se llama ese sitio? Donis. Está al frente de la agencia Al-Qaeda. Bueno, y de ahí hemos regresado ya para comprar los pasajes de regreso a La Paz. Abren a las 8. Nos ha costado un poco más barato, ¿no? De La Paz a Uyuni nos cobraron 170 y para regresar de Uyuni a La Paz 150. Mismo asiento, 160 grados. Así que tenemos como una hora y media para conocer acá los alrededores un ratito. Bueno, los veo dentro de un ratito. Ahí están lavando las botas. Elevación 3669 tiene Uyuni. Por fin. Vamos a ver el tour de sí. A ver, primero vamos a ir al cementerio, creo, de trenes. Primera parada, cementerio de trenes. Este cementerio de trenes es un lugar de trenes abandonados que se encuentra aproximadamente a 3 kilómetros del centro de la ciudad de Uyuni, en Bolivia. Estas locomotoras fueron traídas desde Europa. Estos trenes comenzaron a funcionar aproximadamente en los años 1890 y se transportaba plata entre otros minerales. Aproximadamente 110 vagones de trenes se encuentran abandonados en esta zona y desde aproximadamente los años 1930, durante la guerra, se transportaban también guerreros con armas. Y luego, aproximadamente en 1940, los trabajadores del ferrocarril agarraron las armas y se fueron. Los pocos que quedaron no se daban abasto para dar mantenimiento a estas locomotores y así fueron abandonadas, siendo hoy uno de los atractivos turísticos aquí en la ciudad de Uyuni. Sí. Sí, videito. Ahí está Juliana paseándose. Ya. ¿No está muy alto? Vamos a intentar. Vamos a subirnos. ¿Por dónde se han subido? ¿Por acá? Ajá. ¿Por ese lado? Ok. Vamos a subirnos ahora. Espérate. Iba a subir primero, pero... Ahí está. Súbete. ¿No puedes subirte? ¿Quieres que tome una foto ahí? Sí, no está tan difícil. Ahí te tomo una foto. A ver, vamos a subir. Ay, ¿cómo hiciste? Ay, Juliana. Ay. Acá está más fácil. Allá sí está más difícil. Ok. Luego vas a tener que bajar, tomarte una foto desde arriba, que estás arriba. Sí, ajá. Sí, sí, sí. Ay. Por debajo. He tenido que subir por ahí, por ese huequito. Y acá, por aquí, es fácil. Te agarras de los palitos de arriba. Pones tu piso en los palitos. De acá. O en las rueditas. No tienes que subir hasta arriba y no me vale la pena acá. Ay, qué miedo. Ahora la cosa va a ser para bajar.
cementerio de los trenes. Espera un ratito. Pero, a ver, guíame, ¿hay algo? ¿Ahí? ¿Ahí? Y ahí luego. Y ahí puedo saltar, está abajo. Ah, ya. Ok, gracias. Ya, voy a salir. Ay. Felizmente que no se te ocurra. Bueno, nos subimos a los del tren, valió la pena. Acá hay un montón de gente para tomarse fotos. Están haciendo fila, pero yo no lo voy a hacer. Porque hemos llegado a Colchani. Es un pequeño pueblito donde es más para comprar artesanías, que dice que acá lo vas a encontrar más barato, según el guía. Y también hay un museo de sal que puedes ver acá. Nos han dejado 20 minutos, media hora. A ver. Pero se ve bonito, ¿no? A 5 te dice. Piedra mármol. Acá está el museo de sal. Vamos a ver qué tal. Creo que se paga entrada. Se paga derecho a fotos. Oh, no, pero hay uno que te enseña la elaboración de la sal. Ahí decía arriba. Miren, todo esto es de sal. Como escamas, como cuarzos, cristales de sal, ¿no? Ese vale $800. Hay harto allá. Horno de plancha. Lo van moviendo, ¿no? Así, unos 30 minutos, la sal, esta sal empieza a reventar, ¿ya? Cuando lo pones al fuego, revienta, ¿no? Empieza a reventar, ahí nos dice que está totalmente seca la sal. Pasan los 30 minutos, lo llevamos aquí a este molino, donde lo mezclamos con el yodo, ¿ya? Este yodo sirve para evitar la enfermedad del bocio. ¿Este es el yodo? Esto es. Ah, ese es el yodo. No, las enfermedades del bocio. Antes era muy normal que la gente tenga... Porque se consumía pura. Sí. Consumían la sal en este bloque, así se llevaban a su casa, y en su casa en un batán lo ponían, ¿no? Eso colocaban a las comidas. Claro, porque no. Mediante está moliéndose, hay una máquina que calcula, ¿no?, qué tanto de yodo debe entrar, ¿no? Este yodo lo transportamos desde Chile. Chile nos vende el yodo. 1 kilo está a unos 300, 400 bolivianos. Solo 1 kilo. No necesitamos mucho. 1 kilo para muchos quintales, muchísimo. Y sale la sal llorada. Listo para consumir. Listo para el consumo. ahí está ya la sal. Y aquí es donde embolsamos, ¿no? El bocio. La glándula tiroides De ahí lo embolsa. crece y pasa una pelota. De ahí lo Bueno, embolsa. aquí embolsamos, ¿no? Como pueden ver, todo es manual. Bueno, esta sal vendemos aquí en Bolivia nomás, no transportamos a otros países. ¿Ya? Bueno, el peso de la sal varía, ¿no? 15, 200 gramos, puede ser más, un poco menos. ¿Y ese fuego es para cerrar las bolsitas? Sí, lo embolsamos y lo doblamos de esta forma y lo vamos sellando. Ok, tipo con sacacha. Mira. Sería todo. Bueno, y aquí está la sal granulada, ¿no? Para los churrascos, con un servidor vamos y la sal se forma de esta forma, en forma triangular, ¿ya? Y esta para la piscina. Dice que la gente antiguamente se llevaban así la sal pura en bloque y tenían esa enfermedad porque se tiene que echar yodo a la sal. Ajá, y ahora le ponen el yodo, pues. Y así pasa por acá con el yodo y ya lo empaquetan. Interesante. ¿No? Ahí está la sal. Toda esta sal que ustedes ven acá es procesada artesanalmente y hay para cocina, tiene por ejemplo con orégano, rosemary. Y por fin llegamos al Salar de Uyuni.
Hay bastante agua, lluvia. Tengo la necesidad de poder Ahí está la figura del Dakar y acá está todo donde se pueden tomar las fotos. 3 fotos por 10 bolivianos y le das tu teléfono o tu cámara para que te tome. El Dakar, para los que no saben, acá hicieron el Dakar 4 veces. La primera vez se hizo acá. ¿Y qué cosa es el Dakar? Es una carrera de autos y también de motos que se llegó a hacer acá en Bolivia. Acá en este salar se hizo, por eso es famoso. Y ellos construyeron esta escultura para la carrera del Dakar. Ok, acá está para tomarse las fotos. Las famosas fotos que ven por todos lados en Instagram. Más atrás. Ya. La otra opción también es el guía de la agencia que la contratas. Ellos también te ayudan a tomarte las fotos. Acá hay como un hotel, más que nada es como un refugio, y ahí el guía ellos han traído comida que nos va a dar el almuerzo, y también veo que allá creo que están las banderas. Tenemos que buscar la bandera de Perú. A ver, ve, acá está donde están las banderas. Dice que ya vio la de Perú. ¿Dónde está la de Perú? ¿Dónde? Vamos a buscarla. ¿O acá abajo está? Ah, acá está la de Perú. Ahí está la de Perú. Ahí está la de Perú. Miren, y acá están todas las banderas, todas las banderas. Quiero buscar la de Estados Unidos, ya que Estados Unidos yo vivo ahí y es un país también que quiero mucho. ¿Dónde está la de Estados Unidos? A ver. Ahí está la de Estados Unidos, pero está toda rota. Oh. A ver, ahí está, Estados Unidos. Sí, está toda despintada, todas por el aire. Vamos a comer aquí. Creo que todo esto está hecho de sal. Ve. Ay, ¿dónde? Tenemos que buscarlo ahora. Uy, hay bastante gente. ¿Mesa 19? Ok. No hay nadie, somos las primeras. ¿Esta es la mesa? Ok. Mira, ve. Ahí tienen su ensaladita. Fruta. Mira, y esas mesas todo está hecho de sal, ¿no? Sí. Wow. Yo quería moverme después de lo que Sí, está no, bien. está todo de sal. Carne con papas, arroz, ya. Ahí está la sal. Pruébalo. Meterán la lengua ahí, ¿no? No seremos los únicos. ¿Será salado? Claro que salado. A ver. Oh, sí, salado.
Esto es como un hotel. Sí, acá hay habitaciones, hay números. Y de las banderas también. También hay como una pequeña tienda para souvenirs. Bueno, aquí hemos almorzado acá en el hotel. Es el último lugar donde hay baño, nos han dicho. Para después nos vamos a ir a las escaleras del cielo y también vamos a hacer como una cena, un piqueo con el vino para ver la puesta del sol. Se dice que el salar, que es de 120 kilómetros de largo y aproximadamente 100 kilómetros de ancho. Y la profundidad, dicen que a la entrada es más o menos 7 metros de profundidad, así de ancho. Y en esta parte que estamos más alejadas, es por lo menos más o menos 30. Ellos calculan 30 metros de profundidad. Lo que sí también fue algo que vimos, bueno, el guía maneja bien despacito de moverse de un lugar a otro dentro del salar y ahí nos demoramos más. ¿Y por qué él hace esto? Porque como ahorita hay bastante agua, es época de lluvia, nosotros hemos venido como en enero más o menos, entonces no quieren que el agua pues se meta dentro del carro, los motores, si no los puede malograr. Miren, esto es como un espejo, parece el cielo de verdad. Una cosa es verlo en fotos, en videos, y otra cosa es verlo en persona. Es como, no sé, hemos tenido bastante lluvia hoy día. ¿Salado? Por supuesto que sí, ¿no? Como el mar. Más salado todavía, yo creo que es. Yo soy la siguiente gatito. Ya. Corriendo sin miedo. No, como si estuviese con miedo. Con miedo, tu cara. Wow, tu cara. No. Ok, hemos pagado 15 bolivianos, ¿no? Para entrar acá y tienes todas esas esculturas que te puedes tomar diferentes fotos. Y también hay un laberinto. A la llama. A ver, estamos en el laberinto. Es un laberinto todo hecho de sal. Ay, Gila, espérame. Aquí, amigos, nos perdimos amigos.
¡Nos perdimos! Perdido. Estamos en supervivencia, estamos marcando así porque no queremos regresar para el mismo lado. Vamos a ver. Vamos a hacer, ojalá que lleguemos. Regresar por la salida, adivinando, porque no, la entrada ni hablar. Bueno. No entres, se van a perder. Mejor. Bueno, al menos salimos, ¿sí o no? En 5 minutos, son las 6 creo. Es la puesta de sol más hermosa que he visto hasta ahora. Wow, con un espejo. Y la luna por allá. Un aire, mira, la luna está allá y las montañas a lo lejos se ve. Mira una foto con el sol y con la luna. Miren ese sunset precioso, la puesta del sol, es una de las más hermosas que he visto. Ahorita nos vamos a ir a brindar para el sunset que han hecho acá y la luna está por allá y un nevado. Se levanta. Es que es un aire. Ahí está. No se va a caer la botella de vino y nos quedamos sin vino. A ver. A ver. Bueno, salud por una de las puestas de sol más bonitas que hasta ahorita he visto. Salud. 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 Ahí está. Este salar es hermoso. En mi opinión debería ser una de las maravillas del mundo. De verdad que es algo precioso. De verdad, no decepciona Uyuni. El salar de Uyuni no decepciona. Algo muy recomendado, amigos, muy recomendados.
Pero si vengan con un guía, dice que se pueden perder. Y el atardecer, wow, se los recomiendo al 100%. El nevado se ve allá, y hay un nevado al fondo y la luna, ahí les voy a mostrar. Ahí ese blanquito que ven ahí, es el nevado. Hemos tenido bastante agua hoy día, bastante agua. Esto nos demuestra una vez que este mundo es un mundo maravilloso, perdonen los pelos, es un mundo precioso, maravilloso. Bueno, espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo. Chao.